Me gusta el incógnito. Hola, buenas tardes, bendiciones. Bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Espero que tengan un bendecido día, feliz lunes. Pues aquí retomando la lectura del libro de Amor y Respeto. Hoy vamos a ver el capítulo 18, que es la autoridad. Así que bienvenidas a las que están y acá en vivo y las que lo van a ver diferido, pues también bienvenidas, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Señor y Padre, gracias te doy por este día, Señor amado, gracias por cada mujer acá, Señor, que se conecta, Padre, gracias por las que van a ver esto diferido también, Padre. Bendigo sus vidas, Padre. Bendigo todo lo que toque en sus manos, Padre Celestial, que seas tú bendiciendo, Señor, cada paso que ellas den, Señor amado. Guarda su entrada y su salida, Señor. Te pido que seas tú, Señor, fortaleciendo sus fuerzas, Padre amado, dándoles, renovando ánimos, Padre, renovando fuerzas, Padre Celestial, para que podamos, Señor, pelear esas batallas, Padre amado, podamos venir a ti, Señor, día con día, Señor, a pesar de los problemas, Padre Celestial, a pesar de las circunstancias, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre, que tú nunca nos abandonas y que tú nunca nos dejas, Padre, y entendiendo, Padre, que todo obra para bien, Padre, que todos tus planes son buenos, agradables y perfectos, Padre, y que todo lo que llega a nuestra vida es con un para qué, Padre. A veces no entendemos, Señor, las circunstancias, a veces nos pega muy fuerte, Señor, a veces nos puede tal vez agarrar el problema o la circunstancia con los brazos caídos, Señor, y agarran de sorpresa, Padre, pero sabemos que todo tiene un plan, Señor, tuyo, y tú eres perfecto, Padre, y que todo lo que llega a nuestra vida, Señor, es con tal de hacernos más fuertes, Padre, es fortaleciéndonos, Señor, es llenándonos con tu espíritu, Padre, dándonos a entender, Señor, que tú estás ahí, Señor, que no importa, Padre, lo que estemos atravesando, Señor. Tú vas de la mano con nosotros, Padre, así como dice el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros, Padre. Así te agradecemos, Padre, por todo lo que tú pones en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, nada más que tú nos enseñes, Señor, a salir, que tú nos muestres la salida, Padre, que busquemos al cielo, Señor, a ti, Señor, te busquemos, Padre amado, con una respuesta, Padre. Vayamos a tu presencia, Padre, buscando esa salida, Señor, que tú nos vas a proveer, que en tu palabra dice que con cada prueba, Señor, tú provees esa salida, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver al cielo, Señor, a verte a ti, Padre, a buscar tu presencia, Señor, a ir de rodillas, Padre, a pedirte qué es lo que necesitamos hacer con eso que tú permites en nuestras vidas, Padre. Danos renueva nuestra fe, Señor amado, que en algún momento a veces podamos decaer, Señor, o podamos pensar que ya no podemos, Señor, por todo lo que tú no, con lo que está en nuestras vidas, Señor. A veces podemos decir es que es demasiado, siento que no puedo, Padre, pero tú renuevas nuestras fuerzas, Padre. Tú dices, Padre, que digamos los que somos débiles, Padre, que fuertes somos en ti, Señor, que tú nos das esa fortaleza, Padre Celestial, que tú nos levantas, Señor, de donde estemos, Padre, para darnos esa victoria, Padre. Pero a veces nos quedamos, Señor, como el pueblo de Israel, Señor, hundido en la queja, Padre, hundido en el problema, Señor, y no miramos, Señor, esas salidas, Padre, eso que tú nos has dado, Señor amado, para salir, Señor, de donde estamos, Señor. Te pido que sea cual sea la prueba, Señor, tú les des sabiduría a mis hermanas, Padre, y a mí, Señor, para salir, Señor, para por medio de ti, Padre, poder ver esa salida, Señor, y hacer esa luz, Padre, ese ejemplo, ese testimonio, Señor, que tú nos mandas a hacer en la oscuridad, Padre, con tantas personas que tal vez están pasando lo mismo que nosotros pasamos, Padre.
y que no nos hagas olvidar, Padre, que el Espíritu Santo nos recuerde, Señor, de dónde nos ha sacado, Padre, porque siempre hay algo, Señor, donde tú nos has librado, tú nos has proveído, tú nos has dado esa mano, Señor, para salir de esos problemas que en su momento pensamos que no podíamos salir de eso, Señor, pero tú siempre das la salida, Señor. Gracias por este estudio, Padre. Gracias por aprender, por esta oportunidad, Padre, de aprender más de ti, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, en cómo ser esas esposas, Padre, que necesitamos respetar a nuestros esposos, Padre, ser esas mujeres virtuosas, Padre, que tú nos creaste, Padre, y el propósito real, Señor, del matrimonio donde es amor y respeto, Padre, donde es respetar a nuestros esposos, Padre, honrarlos, Padre, y a respetarlos, Padre, y ellos amarnos a nosotros, Padre. Te pido que seas tú revelándote, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Úsame como tu instrumento, Señor amado, para poder enseñarnos, Padre, a mí también, Señor, lo que tú quieres hablar en este día, Señor. Gracias por cada mujer aquí representada, Padre. Bendícelas, Padre. Fortalece sus espíritus, Padre. Bendice esos emprendimientos, Padre. Bendice todo lo que toque en sus manos, Padre. Que resplandezca, Padre, y que prospere, Señor, todo lo que hagamos, Padre. Danos la sabiduría, Padre, para hacer eso que debemos de hacer, Padre, para hacer esos trabajos, Padre. Fortalécenos, Señor, y sabemos que tenemos la mente de Cristo, Padre. Sabemos que somos unas mujeres creativas, Padre, que podemos crear, Padre, que podemos diseñar cosas, Señor, que únicas, Padre, que tú nos guíes, Señor amado, que tú nos muestres el camino de cómo hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestros matrimonios, te entregamos nuestros esposos, los futuros esposos, Padre, de las personas que están aquí, que están solteras, Padre. Nuestros hijos, Padre, son tuyos, Padre Celestial. Nuestras casas, Padre, que también son prestadas, Padre, todo te lo entregamos a ti, Señor. Sé tú, Señor, obrando, Señor, sé tú transformando, Señor, lo que necesita ser transformado, Padre. Y sé tú guiando nuestros pasos, Padre, que el camino que tomemos, Padre, sea el que tú nos quieres llevar, Señor, y que antes de tomar cualquier decisión, antes de ir a algún lado, Señor, que seas tú, Señor yendo primero a tu presencia, Padre, preguntándote si eso es lo que necesitamos hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y para ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hola Mati, hola Maybel, bienvenidas. Un abrazo. Mi madre Dios bendice. les bendiga. Bien, como, qué gusto tenerlas acá. Bueno, no, no te preocupes. Bendiciones. Bueno, entonces hoy vamos a ver, ay, espérenme, déjenme comparto la pantalla. Ah, ok. So, hoy vamos a ver el capítulo 18, que es la autoridad. Valore su deseo de servir y dirigir. Hemos visto que los hombres necesitan, ellos son como que su principal objetivo es literal morir por nosotras, ¿verdad? O sea, ese es como su cuidarnos, protegernos, ese es como su top, ¿verdad? El protección, el proveer, el que nosotras estemos seguras. Les estaba contando la vez pasada que había visto un reel, ¿verdad? Que decía le preguntaban a las mujeres, ¿usted moriría por su esposo? Y todas, no, no, no. Y le preguntaron a todos los esposos y todos dijeron que sí. O sea, ellos están dispuestos a darlo todo por nosotras, ¿verdad? Y eso es como su principal, cuando ellos se casan, cuando ellos entran en matrimonio como ese es su objetivo, ¿verdad? Proteger, proveer y es también la autoridad, ¿verdad? Autoridad es de que ellos se sientan
que ellos son la autoridad, ¿verdad? Y aquí me gusta porque él tiene una forma este pastor tiene una forma de enseñarnos, porque el mundo actual, el mundo secular te va a decir, ¿verdad? O sea, tú eres la mujer, todo lo puede, todo lo podemos, empoderamiento de mujer. La sociedad en estos momentos está poniéndole el pie muy feo a los hombres, ¿verdad? Sabemos que es un plan del enemigo, porque el enemigo sabe que muy bien que cuando el hombre y la mujer se casan es solo una carne, ¿verdad? Y él sabe el poder que tiene, que nosotras, o sea, acuérdense que la mujer fue la que prácticamente somos la ayuda idónea, pero tenemos mucha influencia sobre los hombres, ¿verdad? Miren a Eva, cómo fue que Eva le dijo lo de la fruta prohibida a Adán, ¿verdad? Y por eso fue que la serpiente se fue literalmente con la mujer, ¿verdad? Entonces ahora vemos que el diablo está empoderando a las mujeres diciéndoles, oh, tú eres autosuficiente, tú no necesitas un hombre, y están poniéndole muy feo el pie al hombre. O sea, el hombre se siente literalmente en segundo plano, y están desvalorizando los valores del hombre, ¿verdad? O sea, el hombre, estábamos hablando la vez pasada que había una muchacha y le estaba preguntando al muchacho, le decía, ¿por qué no son, vas a manejar, ok, perfecto. ¿Por qué los hombres ya no son caballerosos? Y decía el hombre, ¿por qué? Porque si te trato de abrir la puerta, tú me dices que no, que tú puedes. Si te trato de invitar a un almuerzo, tú tienes que pagar tu comida porque tú eres autosuficiente. Si te trato de ayudar en algo que veo que tú estás, las cosas del mercado o algo tan simple como ayudar, o sea, sentir que ellos son fuertes, ¿verdad? O sea, sentir que ellos pueden cuidarte, es que ellos no lo hacen para ponerte el pie o para decir, ay, sí, yo puedo más que tú. No, es porque está en su naturaleza. O sea, ellos están creados para trabajar, para salir, para llevar sustento, para llevar comida a la casa, ¿verdad? Entonces, nosotras estamos como más protegiendo a la familia, protegiendo a los hijos, dando ese amor que tal vez ellos no están, eh, no porque no nos amen, sino porque para ellos el amor, ellos saben, o sea, ellos como que ellos asumen, o sí, yo te amo porque estoy casada contigo, yo te amo porque eres mi esposa, pero para ellos el sentirse amado es que tú lo respetes, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, y vemos como les digo, en esta muchacha le decía, entonces él decía, es que ustedes no se están dejando, y estamos viendo que es impresionante la falta de hombres ya incluso en los bares, ¿verdad? O sea, donde antes abundaban los hombres buscando pareja, ahora ya ni quieren ir a eso. ¿Por qué? Porque tienen algo fácil en la computadora, donde se meten a la computadora y tienen una mujer ahí a su disposición, o ven las redes sociales y ven mujeres casi desnudas. Entonces ya no tienen esa necesidad y dicen, ¿para qué voy a ir a buscar a alguien que de verdad no se va a dejar querer, ¿verdad? No se va a dejar que yo la cuide, ¿verdad? Que yo la proteja. Entonces, es impresionante cómo el diablo poquito a poco se ha estado metiendo a llegar a este punto, y miren, de verdad las cosas van para peor, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotras, sabiendo eso, como madres, como esposas, empecemos a respetar al esposo uno, y enseñarle también a las hijas y a los hijos a lo importante que es el amor y el respeto, ¿verdad? O sea, el amar a las mujeres y el respetar a los hombres, ¿verdad? O sea, así, entonces es importante, ¿verdad? Es muy bonito, de verdad. Entonces, dice, era un tiempo de preguntas y respuestas en una de nuestras conferencias de amor y respeto. El tema era la autoridad del esposo en el hogar.
Una joven y entusiasta esposa dijo, quiero que él sea la cabeza, quiero que sea el líder. Solo deseo asegurarme de que tome las decisiones de acuerdo con lo que yo quiero. ¿Se pueden imaginar eso? O sea, imagínense que todo lo que nosotros hemos aprendido ahorita, ¿verdad? O sea, en estos 17 capítulos. Y oír eso, o sea, qué risa, ¿verdad? O sea, y muchas veces, pues, yo me puedo sentir identificada con esa muchacha, ¿verdad? O sea, que la nada ella quería que él tomara decisiones, pero en la forma que ella quería, ¿verdad? O sea, como que ella guiar las decisiones, ¿verdad? Y dice, el auditorio estalló a carcajadas. Tanto los hombres como las mujeres, quizás muchos hombres presentes sabían exactamente de qué hablaba. La muchacha se puso roja como un tomate. Había hecho el comentario con toda inocencia. No trataba de ser contenciosa ni maliciosa, ni intentaba reclamar sus derechos. Solo había sido sincera. Tuve que reírme un poquito sin que me escuchara. Su ingenua observación me recordó una historia que elegí no compartir en ese momento porque deseaba evitarle más vergüenza. Parece que una pareja se casó y decidió que él tomaría las decisiones más importantes y ella las de menor importancia. Después de 20 años, el esposo se dio cuenta de que todavía no había habido una sola decisión importante. Imagínense qué poderoso eso, ¿verdad? O sea, literalmente ella hizo como que a su manera de tomar las decisiones menos importantes y dejarlo a él sin tomar ninguna decisión porque no eran importantes, ¿verdad? Entonces, estamos viendo otra vez, ¿verdad? Que somos líderes, somos muchas veces, o sea, nosotras somos ingeniosas, ¿verdad? O sea, somos astutas. Entonces, a veces en nuestra otra forma de antes, de no saber todo esto, de cómo respetar al esposo, podíamos volvernos astutas o de cierta forma a nuestro modo que se hicieran las cosas, ¿verdad? Y, y creo que también a veces es válido en cierto punto, pero siempre yendo con Dios primero. Ahorita esto me gustó porque nos enseña también cómo lidiar con hombres que no son creyentes, ¿verdad? Y aquí también nos va a hablar de que muchas veces hay hombres que pueden instarte a robar o a hacer cosas que de verdad no son de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotras también tenemos que tener la capacidad de decir, no, esto no viene de Dios, ¿verdad? Pero, o sea, nosotras entre esto que estamos aprendiendo, las oraciones por nuestros esposos, que también no se las he compartido, ya se las voy a empezar a compartir otra vez. Y todo esto es como podemos ir de la mano con Dios, ¿verdad? Enseñarle a ellos también que ellos son importantes, que nosotros tomamos en cuenta sus opiniones y respetamos su autoridad, ¿verdad? Pero a veces también tenemos que ser astutas, no para hacer nuestra voluntad, sino que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cómo podemos pedirle a Dios que nos guíe, porque eso es una mujer, eso es ser una mujer sabia, ¿verdad? Ser una mujer sabia que impulse a él a tener responsabilidad, a tomar responsabilidad y a dejarle la responsabilidad, a decirle, bueno, o sea, tú tienes la responsabilidad, o sea, aquí está la responsabilidad, pero de verdad, o sea, esa es la mejor forma, esa es la mejor manera esa es la mejor decisión que puedes tomar. O sea, ya fuiste con Dios a hablar, ya tuviste tu tiempo con Dios para ver si esa es la opción más adecuada que debes de seguir. O sea, todo llevarlo a los pies del Señor, ¿verdad? Y dice, ¿quién es el jefe en su casa? En la cultura de hoy, dominada por el feminismo, la pregunta ¿quién es el jefe? Puede ser fuente de humor o de conflicto. Muchos hombres han sido intimidados por el argumento feminista de que los hombres y las mujeres son totalmente iguales y que la autoridad de los esposos no es mayor que la de sus esposas.
Pero para la pareja cristiana, la pregunta es, ¿qué enseña la Biblia sobre quién tiene la autoridad en el hogar? Ya hemos visto en el capítulo 17 que Pablo explica la jerarquía bíblica en el hogar. El hombre es la cabeza, la esposa tiene que estar sujeta a él. En Efesios 5 del 22 al 23 dice, miren, Efesios 5. El 22, el 23 dicen, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Am, y hemos visto que el esposo benevolente no trata de usar su posición como un garrote para derribar a su esposa y a sus hijos. Actúa responsablemente y amorosamente para ser el líder que Dios le ha pedido que sea. Vemos Proverbios 31:16. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. La actitud diferente de una esposa no minará sus capacidades dadas por Dios. Considera la heredad, la compra y planta viña del fruto de sus manos. No obstante, el tema de la autoridad y el liderazgo masculino es una cuestión delicada. La joven que dijo que su esposo tiene que ser la cabeza y tomar las decisiones, mientras dichas decisiones cuenten con su aprobación, no está sola. Yo creo que muchas de ustedes, incluyóme yo, éramos así, ¿verdad? O sea, nosotros decíamos, yo creo que también en cierta parte cuando vienes a Dios, también puedes decir, ay, es que yo sé lo correcto y él todavía no. Entonces, en eso también te puede ayudar a que tomes como cierta responsabilidad, o sea, creas que tú eres como que la responsable de la familia porque tú eres la que sabe más de Dios, ¿verdad? O sea, tú eres la que, no así, ¿verdad? Tú eres la que sabe más de Dios, tú eres la que está espiritualmente más empapada con Dios que tu esposo, ¿verdad? Entonces, eso a veces puede ser que nosotras confundamos eso y tratemos nosotras como de llevar la batuta de la casa, ¿verdad? Pero eso no es lo que manda Dios, manda el Señor, ¿verdad? Entonces, dice, muchas mujeres sienten lo mismo. En realidad, muchas esposas le dirían que ellas son mejores que sus esposos al tomar decisiones y con frecuencia lo son. Miren, esto nos habla un hombre, ¿verdad? Tienen mejor criterio que sus esposos en muchos aspectos difíciles, pero están estancadas con este concepto de tener que someterse a su esposo y dejarlo ser el jefe. Una esposa que dirige sus propios asuntos y admite que tiene una fuerte personalidad, lucha con la sumisión a su esposo, que no es demasiado alentadora. Ella se da cuenta de que la cuestión es realmente entre Dios y yo, y sabe que sí confiará en el Señor. Sería mucho más pacífico. Porque es tan difícil entregarlo. Puedo comprenderlo y lo creo, pero no lo estoy haciendo. Oigo a mi hija que tiene 15 años hablar de que no se va a casar porque nunca se someterá a un hombre y me siento muy avergonzada. Tenemos muchas buenas conversaciones al respecto, pero por supuesto, se capta más de lo que se dice y quiero hacer las cosas bien. Así que de algún modo voy a preservar y por la gracia de Dios voy a hacerlo bien.
y tratar de no estrangular a mi esposo en el proceso. No meterlo a la licuadora, dice Carlita. La escritura enseña la sumisión mutua. Muchas esposas cristianas están incómodas con temas como liderazgo y autoridad. Cuando Pablo escribe líneas como Efesios 5, 22 y 23, suena totalmente machista, especialmente a las mujeres que tienen un esposo dominante. Y no ayuda nada cuando agrega en Primera de Timoteo 2:12. Dice, Pablo está hablando ahí, y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ese, perdón, ese versículo lo usa mucha, yo lo escucho mucho de los hombres, ¿verdad? Que dicen que las mujeres no podemos predicar la palabra, que las mujeres no deberían de ser pastoras, pero obviamente es otro contexto, ¿verdad? Pablo les está hablando a la iglesia de los Corintios, me parece. Ahorita nos explica un poco acá, pero, o no, sí, yo creo que sí, no me acuerdo la verdad. Mi Carla, no sé si no puede hablar, pero no sé si me puedes como que dar un refresh de eso. Pero lo que pasaba es que esa iglesia estaba como muy, había mucho chisme, ¿verdad? Entonces él les habla a ellas porque él decía, o sea, una mujer no, que sea chismosa no puede hablar, ¿verdad? De las cosas de Dios. Entonces, no es el concepto especial de que las mujeres no podamos o no puedan predicar la palabra, ¿verdad? Sino que era otro concepto de la iglesia de Efeso, creo. No me acuerdo si es de la iglesia de Efeso o de la iglesia de Corintios. Ahorita Carla no puede hablar. Bueno, sí, no se los voy a buscar y les paso ya por el chat cómo fue esa historia. Em, dice, ¿y dónde me quedé? Em, No permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En los últimos años ha habido en la iglesia, entre algunos estudiosos y maestros, un movimiento que sugiere que la Biblia habla de sumisión mutua, es decir, que el hombre y la mujer tienen que estar igualmente sujetos uno al otro. El texto que se usa para esta posición es Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Según el punto de vista de la mutua sumisión, Efesios 5:21 se refiere a que cada cristiano debería estar sujeto a todo cristiano, y esposas y esposos especialmente deberían estar sujetos uno al otro. La idea que subyace a la de sumisión mutua en este sentido es que la esposa no debe sumisión especial de ninguna clase a su esposo. Pero si esto es verdad, es difícil explicar Efesios 5:22, donde se les dice claramente a las esposas: sométanse a sus esposos como al Señor. Como menciona el capítulo 17, la palabra griega para someterse es hipotazo, la cual significa estar por debajo o ubicar debajo. Cuando una esposa se coloque bajo la protección y provisión de su esposo, habrá momentos en que surgirán desacuerdos. Honestamente, pueden llegar a situaciones de estancamiento. Si se debe tomar una decisión, la esposa es llamada a someterse a su esposo, confiando en que Dios lo guiará para decidir por amor a ella como cabeza responsable del matrimonio. Vamos otra vez, ¿verdad? Que todos eh, tendría que estar
guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, tendrían que ellos llegar y pedirle ayuda a Dios eh, para llevar eso y para decidir, ¿verdad? Y yo creo que todo eso, también nosotras como, como mujeres y esposas podemos interceder por eso. Si hay algo que hay desacuerdos donde ya es demasiado el desacuerdo o ya llegaron como pasaron al siguiente nivel, pues tú como mujer, como esposa, puedes orar por el corazón de tu esposo. Puedes orar para que Dios le dé sabiduría a él y para que él pueda tomar la decisión correcta, ¿verdad? Que Dios sea el que lo guíe. Pero tú tienes que ahí es donde nosotras debemos de ser esa ayuda idónea y pararnos firmes en la roca y orar por nuestros esposos. Tenemos, como vimos, eh, como se los he estado diciendo, ¿verdad? O sea, Dios nos pide a nosotros, o sea, es como cuando alguien, aquí es de nuestras hermanas o del grupo, ¿verdad? Pide oración por un hijo. ¿Qué hacemos? Todo así ahorita y nos unimos y en oración por el niño, ¿verdad? Por el hijo, por lo que nos piden en oración. Entonces, orar por nuestro esposo es como que Dios te esté pidiendo a ti específicamente que ores por su hijo. Entonces, ¿vas a dejar de orar por tu esposo? No podemos, ¿verdad? O sea, Dios nos los está pidiendo porque son sus hijos. Nuestros esposos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de orar por nuestro esposo, debemos orar porque verlo con los ojos que Dios lo ve. O sea, orar para que Dios le dé sabiduría, para que les dé entendimiento, para que guarde sus pensamientos, para que los pensamientos que lleguen a su vida vengan de Dios y para que él pueda identificar cuando esos pensamientos vengan del diablo y cancelarlos y pensar en lo bueno. Pero nosotras podemos orar por nuestro esposo. Oramos por esas cosas que, así como vimos esta semana en cómo orar por los hijos, que son cosas que a veces tal vez no sabemos, ¿verdad? Así también hay cosas que podemos orar por nuestros esposos para que el diablo los deje de molestar y para que ellos se paren como la cabeza para guiar esos hogares, ¿verdad? Que Dios nos dio. Pero todo eso se hace en oración, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Mm, Confiando. Sí, ok. Cuando las mujeres están sujetas a sus esposos, Tito 2:5 confían en Dios para que guíe las decisiones de ellos. Si vemos acá, Tito Tito 2:5 a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables. Acuérdense que una palabra amable puede quebrar, puede romper muchas cosas, ¿verdad? O sea, la palabra amable es dulce, la palabra amable es amable. Pensemos en cómo le hablaríamos a Jesús si Jesús estuviera enfrente de nosotros, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviéramos que hablarle a Jesús, tú no le dirías, ay, vení, saca la basura, o ya te dije que saques la basura y no la has sacado, no le diríamos así, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hablaríamos a Jesús? ¿Cómo le pidiéramos que a Jesús que sacara la basura, ¿verdad? O sea, con amor, con tranquilidad, como que Jesús, me puedes ayudar, necesito ayuda, o sea, así es como necesitamos nosotras hablarle a nuestro esposo, o sea, con amor, con cariño y no poniendo nuestra voluntad, ¿verdad? O mandonas, porque acuérdense que no son nuestros hijos, ¿verdad? Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Am, ¿Qué quería decir entonces Pablo cuando dijo que los cristianos deberían someterse unos a otros? Para los esposos y las esposas, creo que la respuesta se halla en el amor y el respeto. Si, por ejemplo, el esposo y la esposa tienen un conflicto sobre cómo gastar el dinero, el esposo se somete a su esposa supliendo su necesidad de sentir que él la ama a pesar del conflicto. Él se somete a la necesidad de amor que ella tiene. En Efesios
5:21 y 25. ah, Dice sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, y el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Note que tanto Pablo como Pedro comienzan sus discusiones sobre el matrimonio hablando de sumisión. Vamos a ver Efesios 5:22. Ay, el 5:22 dice, está en azul el primero, las mujeres estén sometidas a sus esposos, maridos como al Señor, perdón, a sus propios maridos, no esposos, a sus propios maridos como al Señor. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3:1? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ya vieron, sumisión hablan en los dos, ¿verdad? Ellos dos hablan de sumisión. Y dice, pero finalizan hablando de respeto. Si vamos a Efesios 5:33, dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y Primera de Pedro, am, quiero ver si tiene otra versión esto. Se dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Lo esencial es que si el esposo y la esposa se aproximan uno al otro teniendo en mente la conexión, amor y respeto, todo estará bien en el matrimonio. Aunque parezca que la decisión está estancada, una esposa que asistió a nuestra conferencia de amor y respeto escribió: me impresionó el retorno a lo esencial. Se habla mucho de la comunicación en el matrimonio y de satisfacer las necesidades mutuas, cuando la simple solución para nuestros problemas matrimoniales se hallan en la palabra de Dios. Y es eh, lo que vemos que a veces decimos, es que como cuando estamos criando a los hijos, ¿verdad? Podemos decir a veces, antes yo lo decía, es que los hijos no vienen con un manual abajo del brazo, pero sí, o sea, todo está en la Biblia. Miren qué poderoso, todo eso, o sea, nos habla de cómo hablar, nos habla de cómo ser mejores esposas, nos habla del respeto que necesitan los esposos, que la verdad en el mundo secular no se habla. En el mundo secular vemos en los primeros capítulos del libro, vimos que la mujer trataba de buscar una tarjeta para el esposo que hablara de respetar al esposo, y no la hay. En el mundo secular es el amor, el que el hombre tiene que mostrar amor y la mujer tiene que mostrar amor. Y la mujer muestra amor, pero el hombre no puede, no sabe. No, o sea, ¿por qué? Porque no nos ame, sino que para ellos el demostrar amor es diferente que para la mujer. Y es allí donde
en el mundo secular no encuentran esa conexión entre la verdadera conexión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Que la mujer necesita ser amada, pero necesita respetar al esposo. Y el esposo necesita ser respetado para poder amar a la esposa. Entonces, son cosas que el mundo no lo enseñan, ¿verdad? Y no porque no lo saben, porque no han ido a la palabra, porque no han escudriñado la palabra, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en la palabra es por eso es que es un tesoro, ¿verdad? Que hay que estar buscando, hay que estar yendo a la palabra porque ahí nos habla de tantas cosas y de lo que hay día con día, ¿verdad? Y dice, decimos que la palabra nos da lo que necesitamos para la vida y la devoción, pero nos apartamos de eso hacia la psicología popular, lo que les digo, ¿verdad? Los psicólogos hablan de la ciencia, hablan de lo que de lo que la ciencia ha visto en la mente, de cómo todo funciona el cerebro, pero ellos, miren, por más estudios que hagan, ellos no han encontrado, o sea, en realidad cómo el cerebro funciona. O sea, ellos no saben en realidad por qué, porque es algo tan complejo que solo en la Biblia te lo dice. O sea, la Biblia es lo que habla de todo el cuerpo humano, de todas las emociones, de todas las necesidades que en realidad pueda haber en un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces dice, periódicamente leo el pasaje de Efesios para recordarme a mí misma la necesidad de sumisión. Aunque me es difícil humillarme para someterme, tener un esposo cristiano, sabio y considerado hace que sea más fácil. Los esposos son responsables de hacer el llamado. Obviamente alguien puede decir, bien, Emerson, suponga que el amor y el respeto están presentes. Él quiere amarla y ella desea respetarla. ¿Cómo debe tomarse la decisión? ¿Quién tiene la última palabra? Creo que en muchos casos, cuando están presentes tanto el amor como el respeto, las parejas resuelven el conflicto. Dos personas de buena voluntad que sienten amor y respeto casi siempre descubren una alternativa creativa que resuelve el conflicto. Recuérdense que muchas veces nosotras, como al no sentirnos amadas, podemos, y eso es lo que nos va a explicar ahorita él, o sea, podemos ser hirientes con él, podemos ser pesadas, podemos o sea, irrespetarlo, ¿verdad? Entonces, él se va a tratar, se va a poner en modo de defensa y va a hacernos sentir que no nos ama porque es su forma de decirnos que está molesto, que se siente irrespetado. Y muchas veces, y así es un ciclo, ¿verdad? O sea, a veces nos tratamos nosotras como de defender y lo irrespetamos, le decimos una cuanta grosería o incluso podemos hasta decirle cosas hirientes, ¿verdad? Y acuérdense que ellos no tienen esa capacidad, ¿verdad? O sea, ellos no nos quieren ni respetar. Por eso es que muchas veces vemos en la casa de muchas gentes, de muchas personas, que la mujer es la que está hablando y el hombre está callado. ¿Por qué? Porque él se siente irrespetado y él no, y ella se siente no amada. Entonces ella trata de buscar el amor con gritos, con maledicencias, o sea, diciendo cosas que no quiere decir, tratando de llamar la atención para que él lo ame. Él la ame, ¿verdad? Y él se cohíbe y no le dice groserías, o sea, no le habla groserías porque la quiere respetar, porque de una u otra forma él la está respetando, él la está amando a su manera, ¿verdad? Entonces dice, eh, ¿dónde me quedo? Ok. Ah, ok. Cuando el amor y el respeto están presentes en el matrimonio, los cónyuges procesan las cosas mucho más sabiamente. Aceptan el hecho de que cierto grado de conflicto es inevitable para en una relación matrimonial.
Mientras la conversación progresa, ninguno de los dos exagera su postura, ninguno pierde emocionalmente, hacen propuestas para solucionar el conflicto. Hay ofertas y contraofertas. Hay concesiones mutuas. Todo esto resulta en un curso de acción que tiene sentido para ambos. Si vemos en Hechos 5:29, miren qué linda este verso. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos Yes. obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, y aquí nos dice, hay veces en que una esposa debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya hemos visto que Pablo enseña claramente que hay veces en que las esposas deberían someterse a su esposo como cabeza del hogar. ¿Esto significa que una esposa debe someterse a algo ilícito, erróneo o malo? Ella debería estar de acuerdo con ser golpeada por su esposo o con verlo golpear a sus hijos. ¿Debería someterse a sus planes de hacer algo deshonesto o poco ético? Clara respuesta bíblica es, por supuesto que no, porque eso sería absurdo. Cuando un hombre actúa de esta manera, no es un esposo benevolente y pierde el derecho a ser la cabeza y ser seguido. Miren qué poderoso esto, ¿verdad? O sea, Dios no nos quiere sumisas ante un hombre que nos esté lastimando. O sea, no es, eso no viene de Dios, ¿verdad? Donde tú tu ser o tú estés en peligro, ya sea, miren, acuérdense que los golpes no son buenos, ¿verdad? O sea, Dios no quiera en medio de la discusión entre cuando está, que está todo hasta por arriba, por el pleito a tope, un malo empujón, el enojo, acuérdense que el enojo es un espíritu y es un espíritu del diablo. Y cuando hay enojo, el espíritu, por eso es que va progresando y progresando. O sea, empieza un gritito y empieza después y ya después llegan los golpes y o sea, cada vez se está poniendo peor, o sea, cada vez va como creciendo, ¿verdad? O sea, esa fortaleza que tiene ese espíritu. Entonces, Dios no lo quiera, te da un mal golpe y te mueres. O sea, Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú vivas angustiada de que me va a matar o que va a matar a mis hijos. O sea, eso no está bien. Eso habla de que hay una herida muy fuerte en él y que hay algo que está obrando en él que no debería de ser, ¿verdad? Entonces, eso no quiere Dios. O sea, ahí es donde tú vas a tomar prácticamente las riendas del hogar, ¿verdad? Porque no podemos permitir a que lleven a los hijos o que le enseñen eso a los hijos, que vean los hijos eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pues uno tendría que entrar en acción literalmente y ponerse a ver cómo puede hacer, siempre con la guianza de Dios, ¿verdad? Y dice, em, la sumisión de la esposa, espérenme, ella no debe pecar, no. La sumisión de la esposa a Dios tiene precedencia sobre la sumisión de su esposo. Ella no debe pecar contra Cristo para complacer a su esposo. Lea la historia de Ananías y Zafira. Miren que esto nunca lo había leído yo. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió, no, este no, espera, es este, perdón. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte,
la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, falleció. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, Dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Miren qué poderoso. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Miren qué poderoso. Y tristemente, permítame agregar que puede ser necesario que una esposa se separe físicamente de su esposo o que se divorcie de él por adulterio. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Como hemos visto hasta aquí, un esposo y su esposa pueden hacer mucho para someterse mutuamente, es decir, el uno al otro, mediante el amor y el respeto. Pero cuando alguien debe tener la última palabra, el esposo es el responsable de tenerla. Miren, el famoso chiste, ¿verdad? Que dice la mujer, sí, mi esposo tiene la última palabra. ¿Y cuál es? Sí, mi amor. Esa no es, ¿verdad? Eso no es bíblico. O sea, no podemos pretender tener el control de nuestros hogares, ¿verdad? Porque eso no es de Dios, eso no es el diseño de Dios, ¿verdad? Dios diseñó al hombre y a la mujer por una razón, ¿verdad? Porque Él es la cabeza, Él es el que tiene que llevar la batuta, ¿verdad? Él tiene que tener la última palabra en nuestro hogar, no nosotras, ¿verdad? Y dice, ¿cómo debería actuar una esposa si está totalmente en desacuerdo con su esposo acerca de algún tema? Primera de Timoteo 2:12. Primera de Timoteo. No lo puse acá. Está acá. Primera de Timoteo 2:12 tiene un consejo. Pablo escribe, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, si Pablo hubiera escrito alguna vez en su línea sexista, podría haber sido esta. Pero la Biblia no es machista. La Biblia está compartiendo lo que la mente hebrea entendía sobre la sabiduría y la verdadera investidura del poder. Como presentamos en la parte uno, las mujeres pueden ganar a sus esposos sin una palabra por medio de su conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3:1 y 2. Qué bonito esto, miren. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra,
puedan ser ganados sin palabra alguna, nuestros hechos, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, si nosotras tenemos dominio propio, si nosotras podemos controlar nuestro enojo. Todo eso lo están viendo nuestros esposos y nosotras no necesitamos decir nada. El Espíritu Santo hace la obra, pero ellos necesitan ver una mujer cambiada, una mujer diferente, que Dios nos cambie y que Dios nos transforme. Por eso es que es tan hermoso que Dios nos transforme a nosotros, porque al ver ellos eso, la transformación que ha hecho de decir, oh, wow, es que yo ya ahora ya no es la misma que era antes, ya con esta situación ya no hizo lo que hubiera hecho antes. Todo eso vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces dice, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Vemos otra vez, respeto, necesitan tener respeto, ellos necesitan sentirse respetados. Y dice, ¿está diciendo Pedro que las mujeres son insignificantes? Por supuesto que no. Lo que está diciendo es que su espíritu afable y apacible derretirá, perdón, el corazón de su hombre. Si usted está en un conflicto y se mantiene respetuosa y tranquila mientras se aleja un poco en vez de sermonear, dar una clase o criticar, ¿qué hará él? Bueno, depende de si su tranquilidad es la clase correcta de tranquilidad, respetuosa y digna, no agria y con muecas. Recuérdense que las mujeres somos muy expresivas. A veces no decimos nada porque estamos peleando con decirle de todo y nuestra cara lo dice todo, ¿verdad? O sea, nuestros ojos, acuérdense que a veces sin querer podemos hasta mover los ojos, así como nos hacen nuestros niños a veces, ¿verdad? Los hijos, que como que si tienen teenagers, o sea, si tienen adolescentes hijas, ¿verdad? Lo vemos mucho que hacemos así, ¿verdad? O sea, las mujeres tendemos a levantar los ojos, ¿verdad? Y eso falta de respeto, o sea, no podemos ser así, ¿verdad? Es el autocontrol, el tener dominio de uno mismo, ¿verdad? Él se acercará a usted, deseará consolarla y cuidarla. En esencia, él deseará mostrarle amor. La conducta tranquila y respetuosa de la esposa actuará como un imán para el esposo, bien dispuesto. Las feministas dicen que la Biblia menoscaba a las mujeres. En verdad, la Biblia exalta a la mujer y le da consejos sobre cómo hacer realidad sus más anhelados deseos. Usted no tiene que pelear. Ahorita en esto este movimiento feminista habla de exigir, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, ellas exigen respeto, ellas exigen que se les pague igual, ellas exigen tener trabajos como los hombres, ellas exigen, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que esa no es la manera. Nosotras no podemos exigir. ¿Por qué? Porque nosotras ya tenemos o sea, miren, de verdad. Solo vayamos a ver cómo creó Dios a la mujer. Dios la creó con sus propias manos. O sea, la creó y nos creó tan bellas, o sea, y fue tan, y es que yo me lo imagino, o sea, con tanto amor creándonos, ¿verdad? O sea, qué bonito, y eso nos tiene que decir, nos tiene que bastar para sentirnos suficientes y no estar exigiendo algo que ya está dado, que ya se nos dio, que es ser mujeres, que nosotras valemos mucho ese valor que Dios nos dio solo en crearnos a nosotras, ¿verdad? O sea, eso es un gran valor, que nos escogió, que te escogió desde el vientre de la madre. Eso es un gran valor que Dios te da, ¿verdad? Que Dios sabe que tú eres importante. Él
sí, él te ama tanto, tanto como la niña de sus ojos. Y es algo que nosotros en el mundo no lo saben, no lo ven así, ¿verdad? Entonces, obviamente el diablo es el que está tratando de poner de que la Biblia está en contra de las mujeres, cuando no es así, cuando la Biblia, Dios exalta a la mujer, o sea, exalta y nos da, como les digo, nos da las herramientas de cómo cambiar, cómo hacer nosotras para poder exaltar esos esposos, para poder levantar. Acuérdense que lo vimos que nosotras somos las que dan ánimo, nosotras somos las que exaltamos, las que, como yo lo veo como las cheerleaders, ¿verdad? Como esas las porristas que está como con su pompón y todo. Así es como tenemos que ser nosotras en casa, ¿verdad? No como que el hombre llegue de casa y nosotras es que aquí están tus hijos, es que hoy te los dejo porque a mí no me dejaron hacer nada, yo ya me quiero dormir. O sea, y empezamos y les digo que así era yo. O sea, yo llegaba a mi esposo, yo es que fíjate que o sea, yo no paraba la boca de quejarme todo lo que había pasado en el día. Y el pobre venía con todo la carga del trabajo a estar oyendo de que la otra estaba queja y queja, y hable. Entonces dices tú, pobre hombre, o sea, nosotras acuérdense que tenemos que crear ese hogar para que nuestro hogar sea lo vean nuestros hijos, nuestros esposos, como el lugar seguro, el lugar de paz que ellos tanto necesitan, volver a casa, regresar, estar en paz, sentirse amados, sentirse escuchados, sentirse queridos, ¿verdad? Que ellos son importantes, que ellos valen y que ellos tienen valor y que nosotras honramos el trabajo que hicieron, que nosotras honramos su esfuerzo de todo el día. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo al esposo? ¿Qué le estamos diciendo? O sea, estamos siendo piedra de tropiezo para que ellos digan, no, mejor me quedo haciendo más horas extra porque no me quiero quedar en la casa. O estamos siendo esas mujeres sabias, esas mujeres virtuosas que el hombre dice, wow, ya me quiero ir a mi casa, necesito llegar a mi casa, ya me quiero ir del trabajo, necesito estar en esa paz que tengo en mi casa con mi esposa, disfrutarme a mi esposa. Nosotras, acuérdense que la mujer, la Biblia habla de la mujer como gotera. Imagínense qué tan poderoso es una gotera en un asfalto, o sea, en una carretera, una simple gotita, todos los días, perenne, la gotita que se vaya, abre un gran hoyo. Puede abrir un gran, hacer un gran hoyo, una gotita de agua. Y la Biblia que habla de la mujer rencillosa, que es peor que una gotera. Entonces no podemos ser nosotras esa gotera, no podemos ser esas piedras de tropiezo y más si nosotras ya conocemos a Cristo, si nosotras ya tenemos ya somos maduras espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que tener esa paz, tenemos que, acuérdense que todo eso son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando no tenemos paz, cuando no tenemos dominio propio, es porque tenemos un espíritu que no es de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo cortar eso? Ayuno y oración, ayuno y oración. Si tú eres una mujer así, te invito, haz un ayuno, entrégale eso a Dios. Dile, necesito cambiar, necesito ser esa mujer que tú me creaste para ser, que tú me creaste con el propósito que tú me creaste. Necesito que tú me cambies. Y entrégale eso en ayuno y Dios lo va a hacer. Dios te va a quitar eso. Dios te va a dar dominio propio. El dominio propio es muy importante para un cristiano, que podamos controlar nuestras emociones, que podamos controlar nuestro enojo, que podamos controlar. Acuérdense que la Biblia habla de una persona que no puede controlar sus emociones como una ciudad sin murallas, que está sin protección, que el enemigo puede hacer con uno lo que él quiere. Él te agarra así como su muñequito, eso ¿cómo se llama eso? Ay Dios, el muñequito ese que la gente, maniquí, no, no es maniquí.
esos muñequitos que la gente mueve y hace lo que quiera con ellos. Así es hace el diablo contigo si tú no te puedes controlar a ti mismo. Un títere. Un títere, eso, gracias, mi Maybel. Entonces, así es el diablo si tú no te puedes controlar, si tú no tienes ese fruto del Espíritu Santo, de dominio propio, de decir, me callo la boca porque esto no viene de Dios y dejas que la boca se vaya, ya te fregaste. ¿Por qué? Porque estás maldiciendo, estás siendo instrumento del diablo y no estás siendo instrumento de Cristo para que cambie tu hogar, para que Él obre en tu hogar. Ya no sé por qué me fui por ahí, pero bueno, era el Espíritu Santo. Em, no tienen que manipular, que empujar y empujar y luchar para comprender a su esposo. Mientras usted trata de acercársele, solo logra que se aleje fríamente. Hay otra manera de conseguir su amor y la Biblia le dice cuál es. Su conducta tranquila y respetuosa lo ganará. Esta es la clave para invertirse de poder. Usted consigue lo que desea, dándole lo que él desea. Eh, esta ya la leímos, ¿verdad? Primera de Pedro 3:1. Creo que sí. Sí. La autoridad debe venir con responsabilidad. Lo que su esposo desea es que usted reconozca que él es el líder, el que tiene la autoridad. Esto no es para avasallarla o tratarla como inferior, solo quiere decir como Dios ha hecho responsable a su esposo. Si vemos Efesios 25 al 33, ah, Efesios 5 del 25 al 33. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. eh, Él necesita la autoridad para cumplir con su responsabilidad. Ninguna organización que marche sobre ruedas puede tener dos cabezas. Miren qué fuerte esto, porque yo lo veo ahorita, mis hijas están aprendiendo a manejar y ellas en la escuela y en el carro de la escuela donde ellas manejan, el señor que va a la par, el instructor, tiene un freno en el pie, o sea, él puede frenar. Y mientras yo estaba viendo esto, el Señor me mostraba y me decía, es como que me dice, tú no puedes usar un carro así. O sea, yo no, imagínese un carro donde tenga dos frenos. O sea, ese carro no va a llegar a ningún lado. O sea, va a haber un accidente o se va a arruinar, ¿por qué? Porque no, 2 personas no pueden manejar un carro, ¿me entienden? O sea, ¿por qué? Porque no son iguales, no son, no pensamos igual, no razonamos igual. En algún, ¿cómo se llama? Alguna situación, circunstancia, yo voy a meter el freno y él va a meter el acelerador, o sea, ¿me entienden? No se puede. Entonces,
2 cosas diferentes, o sea, 2 personas tratando de querer mandar, tratando de querer tener el control. Por eso es que hay tanto divorcio últimamente. ¿Por qué? Porque la mujer cree que está al mismo nivel que el hombre y está ataca y ataca y ataca y ataca y se están atacando entre ellos mismos. Entonces, no se puede. O sea, por eso es que si se dan cuenta también en una corporación, todas las empresas tienen un presidente, no tienen dos, tienen una persona que es la responsable de toda la empresa. ¿Por qué? Porque esa es la persona que va a tomar y va a llevar y tiene la responsabilidad de todos, de toda la empresa, pero no pueden haber dos. Y así mismo es en el hogar. Y ahorita con esto del feminismo, con esto del empoderamiento femenino, están tratando de meter a que hayan dos cabezas en los hogares. Por eso es que no están llegando a ningún lado. El promedio de divorcio en estos tiempos es muy grande, es increíble, hasta los mismos cristianos se están divorciando por eso. Entonces no podemos mandar nosotras. Dice, erigir un matrimonio con dos iguales como cabezas es destinatario al fracaso. Esta es una de las grandes razones por las cuales la gente se divorcia a diestra y siniestra hoy en día. En esencia, estos matrimonios no tienen a nadie que esté a cargo. Miren qué poderoso. Dios sabía que alguien tenía que hacerse cargo. Y esa es la razón para la que las escrituras enseña claramente para que las cosas funcionen, la esposa es llamada a diferir a su esposo. Las esposas suelen decirme que si se someten a sus esposos, significará que enterrarán su cerebro y se transformarán en un felpudo o un trapeador, ¿verdad? Si ustedes desea trabajar con su esposo para lograr la mayoría de las veces decisiones que los satisfagan mutuamente, siga este principio. Siga haciéndole notar a su esposo que usted comprende que él tiene el 51 de la responsabilidad, 51%, y por lo tanto 51% de la autoridad. No le está diciendo que él va a ser 100% la autoridad, que él va a ser 100% la responsabilidad, pero él tiene que estar por lo menos un punto, en este caso sería 2 puntos más que usted, ¿verdad? Como mujeres. Y como les digo, no es de que nos sintamos menos, porque no. O sea, Dios nos creó igualmente a los dos, pero le dio esa responsabilidad al hombre. Y a la mujer nos dio también una responsabilidad, porque a nosotros nos dio la responsabilidad de ser ayuda idónea a nuestro esposo, de ser ese brazo que tal vez necesita darle upas, tal vez necesita ese apoyo. Ahí vamos a estar nosotras, ¿verdad? Entonces somos muy importantes en el matrimonio, con los hijos, mostrando amor. O sea, nuestro rol en la casa es también muy importante, ¿verdad? O sea, no es, e- no es menor que el de ellos, simplemente que nosotras tenemos que estar bajo las alas o bajo la protección de nuestros esposos. Por eso, si se dan cuenta, nos creó Dios, nos sacó de la costilla, de un lado de Él. No nos sacó de aquí para que seamos del mismo tamaño, nos sacó un poquito acá, de abajito de Él. Por lo mismo, ¿verdad? Y como les digo, no para hacernos sentir mal, sino que sabiendo la responsabilidad que tenemos nosotras, ¿verdad? Dice, dígale que entiende que él tiene más autoridad porque tiene mayor responsabilidad delante de Dios, la responsabilidad de morir por usted si fuere necesario. Mi predicción es que la naturaleza de sus argumentos y desacuerdos
cambiará drásticamente. Una vez que usted siga haciéndole saber que reconoce su autoridad, él no sentirá que usted está tratando de ser el jefe. Mientras se someta, lo cual simplemente significa reconocer su autoridad bíblicamente otorgada, usted no será un felpudo. En realidad, hará lo que quiera con mayor frecuencia que si hace valer sus derechos, lo cual generalmente significa ser irrespetuosa. ¿Qué nos está diciendo acá? Que tenemos más que ganar siendo esas, sometiéndonos a nuestros esposos, ¿verdad? Tenemos mucho más que ganar que tratando de buscar igualdad, ¿verdad? Muchas esposas están tan enfocadas en sus propios sentimientos y temores que ignoran los sentimientos y temores de su esposo. Irónicamente, cuando una esposa teme enterrar su cerebro, crea en su esposo el temor a que lo llamen tonto. Miren qué poderoso. Te lo repito. Cuando una esposa teme enterrar su cerebro, crea en su esposo el temor a que lo llamen tonto. Y cuando ella teme transformarse en un felpudo o en un trapeador, crea en él el temor de ser pisoteado. Miren, es que acuérdense que somos una sola carne. Cuando nosotros estamos con nuestro esposo, cuando nosotros nos casamos, somos una sola carne. Miren qué poderoso. Muchos esposos se ponen tercos y resistentes y resisten los requerimientos de sus esposas con fin de enviarles un mensaje. No estás al mando. Otra estrategia positiva para muchas esposas sería deferir más a su esposo. Con frecuencia oigo a muchas esposas quejarse que su esposo está demasiado desconectado y pasivo en asuntos familiares. ¿Pero por qué es pasivo? Muy probablemente en el pasado, cada vez que intentaba acercarse al tema, ella tenía una idea mejor. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Después de un tiempo, dejó que ella lo hiciera a su manera. Si este puede ser su problema, la sumisión, el respeto y la tranquilidad atraerán a su esposo y lo harán más comunicativo. Esto no la menoscaba ni tampoco disminuye su igualdad. En realidad, creará una verdadera igualdad. Cuando usted continúa haciéndole saber a su esposo que él está a cargo 51%, esto realmente le da a usted más acceso a compartir las opiniones de lo más profundo de su corazón. Recuerde que si un esposo está actuando de manera dominante, usualmente es que trata de mantener el control. Su ilógico razonamiento le dice que si mantiene el control absoluto, será respetado. Irónicamente, si su esposa le diera el respeto que él busca, retrocedería y sería menos controlador. Miren qué poderoso. O sea, si su se lo repito, es que miren qué fuerte. Recuerde que si su esposo está actuando de manera dominante, cuando son muy controladores, usualmente es que trata de mantener el control. Su ilógico razonamiento le dice que si mantiene el control absoluto, será respetado. Él necesita sentirse respetado. Irónicamente, si su esposa le diera el respeto que él busca, retrocedería y sería menos controlador. Confía en mí, dice este pastor, ¿verdad? Dios sabe lo que le está revelando. Si no ha estado hablándole del 51%, hágalo ahora. ¿Qué mensaje desea enviar? De acuerdo, someterse a su esposo no siempre es fácil, especialmente si usted siente que él no merece su respeto. Una mujer me escribió para decirme que actuaba muy irrespetuosamente como para enviarle a su esposo un mensaje de que no se sentía amada. La falta de amor, ¿verdad? Tratamos de tener amor de la forma incorrecta, ¿verdad? Pensaba que eso lo motivaría para amarla y apreciarla.
pero ella nunca apoyaba los esfuerzos de su esposo, menospreciaba sus habilidades, socavaba sus decisiones, resistía su consejo, era desagradable y estaba desinteresada de la intimidad física. Dijo, pensé que si hacía todo esto, él se acercaría a mí con comprensión y amor, pero lloró mucho cuando se dio cuenta de que a causa de cuánto lo había herido, ni siquiera tenía relaciones sexuales con ella. Lo llevó años volver a abrirse emocionalmente a ella. Miren qué fuerte, ¿verdad? Estamos viendo que nosotras a veces con nuestras palabras hirientes podemos dañar tanto a nuestro esposo. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces lo que nos tratamos de hacer es llamar su atención, pero no vamos a llegar a ningún lado, porque estamos levantando en él una muralla de protección. Estamos levantando en él con nuestras acciones algo que él trate, que levante esa muralla tan fuerte y fortalecida, porque él lo único que quiere es defenderse de ti, porque te ve como algo que tú lo estás lastimando. Entonces, cuidado, mucho cuidado con eso. Dice, por comparación, oí de una mujer que le concedió autoridad a su esposo en el área fundamental de la hora de dormir. Escribió, mi esposo se va a trabajar realmente temprano. Yo nunca había tenido una verdadera disciplina para ir a dormir temprano. Ahora, él hace cumplir a los chicos el llamado para ir a dormir y lo respaldo totalmente para que pueda tener su merecida noche completa de sueño sin molestias. Ahora me doy cuenta de que el permiso que les daba a los chicos para que se quedaran despiertos hasta tarde no solo menoscababa y faltaba el respeto a mi esposo, sino que tampoco respetaba su esfuerzo en el trabajo, ya que parecía como que si no me importara que él estuviera cansado después de trabajar todo el día. Ahora le dejo las decisiones para administrar y a veces me hace sonreír porque me pide mi opinión en privado. Luego lo discutimos y le digo que respeto cualquier decisión que él tome. Hasta me dijo el otro día que yo lo fortalezco. Miren qué lindo. Debido a mi actitud respetuosa, mi esposo me ha dicho más frecuentemente en los últimos meses que en los últimos 10 años que me ama. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso ver estos testimonios que vemos mujeres que aprendieron a respetar al esposo y miren todo lo que ha hecho el Señor, ¿verdad? Acuérdense que todo lo que hacemos en obediencia a Dios, Dios nos respalda, Dios está ahí, Dios está obrando, Dios hace la obra. Dice, apreciar y respetar los deseos de su esposo de servirle y guiar a la familia requiere de fe, valentía y fortaleza de su parte, perdón. Pero le aseguro que dará resultado, como me dijo una esposa. El cuadro del perfecto matrimonio que tengo en mi mente no es necesariamente lo que Dios ha preparado para mí. Por fin me di cuenta de que cuando me someto al control del Señor y dejo de tratar de orquestar mis ideas, todo se aclara. Otórgale autoridad a su esposo como lo describe la Escritura, y es mucho más probable que las cosas se aclaren. Si usted trata de minar su autoridad o de rebelarse sutilmente contra él, comenzará el ciclo alienante en su vida. Una mujer que les enseña acerca del tema del matrimonio a otras mujeres de su iglesia lo expresó mejor que lo que yo podría. Creo que en la última instancia Creo que en la última instancia rechazar someterse a su esposo o respetar es de no desear confiar en Dios. Si nosotras como mujeres creemos que Dios está trabajando en nuestra vida y en la de nuestro esposo y podemos colocarnos bajo su autoridad, entonces podemos someternos y respetar a nuestro esposo.
Él se sentirá que usted aprecia su autoridad y liderazgo. Cuando usted le diga que está agradecida por su fuerza y disfruta de poder apoyarse a veces en él. Cuando usted respalde su autoimagen como líder, recuérdenle, las palabras tienen poder de vida. Si nosotros hablamos vida, si nosotros le decimos todo eso, que él es un buen líder, que nosotros lo respetamos como el líder que es, va a llegar a creérselo y va a hacer todo, o sea, va a empezar, si las ven a ustedes leyendo la Biblia, si las ven a ustedes yendo con Dios, si ustedes le dicen eso, ¿ustedes creen que ellos no les va a dar ganas de ir a la Biblia y empezar a hacer lo que ustedes están haciendo para que ustedes sigan diciéndole cosas bonitas a su esposo? Lo van a hacer. Van a empezar a que tener, les van a dar más hambre de ir con Dios, porque van a decir, si Dios está cambiando a esta mujer que me está diciendo esto y está haciendo esto, yo también quiero de eso. Yo también quiero ser ese hombre que ella me está diciendo. Entonces, la palabra tiene poder, tenemos poder de vida en nuestra boca. Cuando usted no diga nunca, tú eres responsable, pero aún somos iguales, así que no tomes una decisión con la que yo no esté de acuerdo. Eso no va con Dios. Cuando usted alabe sus buenas decisiones, si usted es cortés, si él toma una decisión equivocada. Miren, yo creo que en momentos todos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Todos vamos a fracasar, todos vamos, nos cometemos errores, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero si no estamos apuntando con el dedo de ¿por qué hiciste eso? Te lo dije. No, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Acuérdense, la ayuda idónea, ser sabias. La mujer sabia edifica su hogar, edifica a su esposo, edifica a su familia. Cuando usted esté en desacuerdo con él, solo en privado y honre su autoridad delante de los hijos. No es bueno que les hablemos mal a nuestros hijos del papá, ¿verdad? Que los desautoricemos, sino que en a solas decirle, mira, respeto tu opinión, respeto tu autoridad, respeto tu decisión, pero ¿qué tal si hubieras hecho esto? O mira, ¿qué pasaría si, o sea, mostrarle como las dos caras? Acuérdense que tenemos que tener sabiduría en cómo hablamos, cómo hacerlos a ellos recapacitar. Tal vez ellos no se dieron cuenta en lo que decidieron, pero ser nosotras y decir, o sea, como bajarlos de la nube, o sea, hablarles claro, decirles las consecuencias que pueden haber con esas acciones, ¿verdad? Ya sea buenas o malas. Y tal vez decirles, mira, o sea, eh, ¿qué tal si hubiéramos hecho esto mejor? O qué te parece si ahora mejor hacemos esto? O darles como opciones, no tratando de que ellos hagan nuestra voluntad, sino que respetando primero su autoridad, respetando su decisión. Pero si no estamos de acuerdo, ir con ellos y decirles, mira, o sea, de verdad, o sea, ¿qué tal si hacemos esto? Mira, no me pareció esto, por esto y esto, pero ¿qué tal si te parece si pudiéramos hacer esto mejor? Escucharlos y que ellos se sientan respetados, ¿verdad? Que ellos no sientan que, ay, sí, la mamá le dijo que no enfrente de los hijos y ya, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Cuando usted le dé sus motivos para discernir tranquila y razonablemente, pero nunca ataque su derecho a dirigir, no podemos meternos con su liderazgo, ¿verdad? Cuando usted no juegue con él a que es la cabeza para hacerlo echarse atrás y ser un cariñoso conciliador. Para usted, cuando usted no juegue con él, que es la cabeza, para hacerlo echar atrás y ser un cariñoso conciliador. O sea, no podemos como hacerles creer, ¿verdad? Que ellos son la cabeza y después hacer nosotras nuestra voluntad, ¿verdad? Y miren qué bonito, o sea, qué hermoso. eh,
estos ejemplos, qué bonito todo lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Que es importante el liderazgo, ¿verdad? El respetar su liderazgo, el respetar su autoridad, ¿verdad? Y cómo nosotras podemos ser esa ayuda idónea sin quitarles el espacio, ¿verdad? Sin robarles esa autoridad que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, alguien quiere comentar algo. Están muy calladitas. Ah, miren, les voy a leer este del. ¿Cuál era? Espérenme. Timoteo, creo que era. Oh, primera de Timoteo 2:12. Dice, hay quienes interpretan el pasaje de que deseo, esta versión la tiene diferente, pero aquí dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Dice, hay quienes interpretan este pasaje como que las mujeres nunca deben enseñar en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, hay comentaristas que señalan que Pablo no dijo que las mujeres nunca debían enseñar. En Hechos 18, 24 al 26, vemos que Priscila, la elogiada colaboradora de Pablo, instruyó a Apolos, un gran predicador. Pablo menciona con frecuencia a otras mujeres que ocupaban puestos de responsabilidad en la iglesia. Febe era diaconisa, Romanos 16:1. María, Trifena, Trifosa, Persida, Evodia, Sintique, eran obreras del Señor en Romanos 16:6 y 12, Filipenses 4:2 también. Es muy posible que la prohibición de Pablo haya sido específicamente para las mujeres de la iglesia en Efeso y no para todas las mujeres en general. Pablo no quería que las mujeres de la iglesia en Efeso enseñaran porque aún no tenían suficiente conocimiento y experiencia. La iglesia en Efeso tenía un problema particular con los falsos maestros. Según parece, las mujeres de esta iglesia eran más susceptibles a las falsas enseñanzas porque no tenían suficiente conocimiento bíblico para discernir la verdad. Además, algunas de estas mujeres hacían alarde de su riqueza en su manera de vestirse. Pablo estaba instruyendo a Timoteo que no le diera un puesto de liderazgo a nadie inmaduro en la fe, en este caso a estas mujeres. Este mismo principio acerca de los líderes maduros se aplica a la iglesia de hoy. Eso era lo que les quería comentar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Tan calladita, ¿ok? Bueno, entonces terminamos el estudio. Gracias por conectarse. Espero que pues haya sido de bendición este día, esta enseñanza. Eh, Se les quiere un abrazo sobre los hombres pasivos. ¿Cómo así sobre los hombres pasivos? Puedes abrir tu micrófono. O cómo ayudarles a levantarse. Ah, ok. Ay, mira, yo creo que con la oración y el ayuno. eh, Orando por los esposos, la oración tiene poder y no orando desde el hecho de lo que tú quieres hacer, que tu esposo haga, en el hecho de orar y entregárselo a Dios y orar por lo que Dios quiere que haga Él, no por lo que tú quieras, no por lo que tú anheles, no por lo que tú deseas. Yo creo que pues nuestro anhelo de como cristianas es ver a nuestro esposo yendo a los pies de Cristo, ¿verdad? Ese es como el anhelo universal de toda mujer cristiana, ¿verdad? Pero, pero a veces, acuérdate que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dios, los tiempos de Dios son perfectos,
pero la oración tuya de verdad ayuda un montón. El hecho de que tú le hables palabras bonitas, que tú le hables palabras dulces. Y mira, eh, yo no sé cuál es tu caso, o sea, pero te digo, en mi caso sirvió mucho. O sea, yo tenía un esposo antes, o sea, y te digo tenía porque ha cambiado mucho. O sea, él no es lo que era antes. ¿Y por qué? Porque yo cambié primero, porque yo me di cuenta que se necesitan dos para pelear, se necesitan dos para hacer una pelea, para que una pelea se multiplique, ¿verdad? Entonces, si tú no peleas, si tú cambias, si tú le pides a Dios que te transforme, Dios lo va a hacer con tu esposo, pero tú nada más pídele a Dios que te ayude en cómo orar, que te guíe cómo orar, que tal vez pedir por sus pensamientos, son cosas, miren, que yo les dije que se los iba a leer, pero por una otra cosa, yo no lo he leído porque yo lo quería como que empezar, leer, ir adelante de ustedes. Por eso es que ya no les compartí el libro, pero lo que quiero hacer, y tal vez empezando tal vez a partir de mañana, lo que voy a hacer es que les voy a ir leyendo una hoja, una página del libro por el chat. Les voy a mandar un mensaje de voz y las oraciones se las voy a ir poniendo como se las ponía antes, o sea, la foto de la oración. Eh, pero miren, este libro es de verdad muy poderoso, o sea, me ha enseñado tanto porque hay que orar por su trabajo, hay que orar por sus finanzas, por su cariño, por sus tentaciones, por todo, o sea, literalmente hay muchas cosas, muchas cosas que necesitan ellos oración y nosotras somos las prácticamente las responsables de orar por ellos, ¿verdad? La oración de una esposa tiene mucho poder y podemos hacer un cambio en que haya, no hacer nosotras, porque en realidad nosotras no somos las que cambiamos, pero podemos hacer que haya un cambio, que se levante algo, un cambio en nuestros esposos. Carlita, No recuerdo cuál es la palabra de Pablo, creo que es Efesios, pero podemos buscarla, donde cuando se unen dos personas, ¿verdad? Una se convierte, normalmente es la mujer, ujú, ¿verdad? Dios no quiere que nos divorciemos, ujú, ¿cierto? Pero total, en el versículo manda a que te mantengas en oración. Si la mujer ya fue a los pies de Cristo, amén. ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque inclusive Pablo dice, si no te has casado, pues no te cases porque te estarás quemando, tomando en cuenta en que normalmente uno está, que si teniendo una persona o la otra, o yéndose peor a las prácticas sexuales únicas, ¿me entiendes? Entonces le dice, te mantendrás quemando. Entonces, ¿qué dice él? Para que no te quemes, es preferible que te cases. Pero normalmente cuando viene la batalla espiritual es porque hay una unión desigual en yugos desiguales. Pero dice que te mantengas en oración porque tarde o temprano él hará el milagro. Se desconectó Dani. Sí, se fue. Bueno, Dani tiene el mejor de los testimonios. Ella me dijo ayer que su esposo le había pedido de ir a la congregación ayer. ¿Te contó? Amén, no, no, qué bonito. Bueno, o sea, y eso es una oración contestada. Mm, Un año después, o digamos que, ¿cuántos meses están? 6 meses después de él haber aceptado a Jesús. ¿Me entiendes? Pero los años anteriores han sido lágrimas. O sea que lo peor que podemos tener nosotros es perder las esperanzas.
pero hay que mantenerse en oración por ellos. Amén, amén, Es, amén, gracias. Y estaba tratando de buscar, yo creo que es Corintios que habla de eso, ¿no? Em, yo creo que en Eso es Efesios, lo que, ¿Cómo? ¿O es Efesios? Efesios y Corintios. Ah, ok. También, Perdón, dime. digo, hablando de los hombres pasivos, digo, también si tenemos una comunicación abierta con nuestra pareja, con nuestro esposo, también, por ejemplo, ¿cómo fue por ejemplo, con mi esposo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Y yo sé Te quedaste en mute. Se te fue el audio, Sofi. que ella tiene de mi marido era cuando era niño, pero no le se dio cuenta que le afectó mucho el haberlos dejado cuando él era adolescente. Mm, Entonces él era muy seguro y de repente su mamá lo deja la casa. Entonces eso le trajo una inseguridad. Entonces yo como esposa, pues estoy con una persona que es un poco insegura, que a veces es muy indeciso ujú, y pues es algo que él tiene que, por ejemplo, en las conversaciones, digo, sabes que yo pienso que a ti te afectó, mm, la. total, Bueno, si tu pareja cree en Dios, pues es más fácil, ¿no? Abrir ese canal de conversación para que él pueda sanar su niño interior también, ¿no? total, total. Exacto. Pues sí, o sea, y sí que ayudarlos a darse cuenta, ¿verdad? Porque a veces ellos no creen, lo que no se habla, creen que hay, ahí se queda y ahí está, ¿verdad? Pero es como algo que está como un volcán, ¿verdad? Que está a punto de eruptar, o sea, no eruptar, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Ay, se me fue, ay, qué bárbara yo. De hacer como, pum, ¿verdad? Que ya, que explote. Pero sí, o sea, gracias, Sofi, por compartir. yo quería compartir algo, otra. Estuve escuchando sobre una pastora hoy, estaba diciendo que ah, ahora hoy en día muchos matrimonios pues se quieren divorciar. Ya, ya la salida del divorcio. Y había una pregunta que una señora preguntó, o creo que fue una señora o algo así, dijo, pero ¿qué pasa cuando el esposo es borracho? Porque ella estaba diciendo de que, como acabaste de decir, como dijo Pablo, el hombre es la cabeza del hogar y nosotros como esposas debemos respetarlo, debemos ser su columna, Mm, porque nosotros, las mujeres, si estamos más hijas de Dios, tenemos una comunión con nuestro Padre y tenemos esa sensibilidad que los hombres no lo tienen. O sea, tenemos como un acercamiento más a Dios. ujú, Y estaba diciendo, ¿qué pasa cuando el esposo es borracho o es maltratador? Lo que dijo ella fue, la ministra, fue, tienes que ponerte en oración, orar por tu esposo, orar mucho por él. O sea, las cosas no se van a dar enseguida. Eso es un proceso. Eh, y entregarle, como tú dijiste, ayuno y oración. Y no dejar de orar. O sea, no solamente, ok, Señor, ayúdame, ya el Señor te ayudó, ya deja de orar. No, siempre hay que estar en constante oración por nuestros hogares, por nuestros esposos, por nuestros hijos. Am, yo en mi caso, digo en mi caso, yo estoy orando por mi esposo siempre. Vamos a tener situaciones con nuestros esposos difíciles, pero tenemos que orar por ellos, porque ellos a veces necesitan un apoyo de nosotras que somos sus esposas. Y a veces como nosotras esposas tenemos mal día por cualquier razón, por trabajo, por los hijos, porque cocinamos, porque estamos cansadas, ellos llegan del trabajo y ellos quieren ver pues tranquilidad y nosotros les rematamos, entonces nosotros tenemos que ser
sabias Total. y comprender a nuestros esposos. O sea, como dijiste tú, estar en el yugo de nuestros esposos, pero también por eso fue que Dios nos da pedirle a Dios que nos dé sabiduría para manejar la situación, porque se sabe que vamos a tener conflicto con nuestros esposos, pero sí se puede, porque si entregamos todo a Dios, nuestro matrimonio, y oramos por Él, Él nos va a escuchar. No- Total. Nosotros las mujeres tenemos una fuerte comunicación con nuestro Padre. Él Mm, nos escucha. Él sabe que nosotros somos mujeres, ujú. somos esposas, somos hijas y somos madres. Amén. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas a la vez. Eso estaba diciendo la ministra. Eso fue algo que me impactó. Nosotros podemos hacer muchas cosas a la vez. Podemos manejar la situación. Somos más sensibles a las cosas. Los hombres no. Los hombres no son así. Los Mm, hombres solamente se preocupan en ser cabeza del hogar, en que su esposa esté bien, en que sus hijos estén bien, en llevar el plato de comida a la casa, en pagar los biles. En eso se enfoca más el hombre. Total. Amén, amén. Gracias, gracias, sí. Y miren, gracias Rosita por compartir, bello, de verdad. Y como tú dices, es que el poder de la oración de la mujer, acuérdense que somos un solo cuerpo, ¿verdad? O sea, con nuestro esposo somos una sola carne, o sea, somos uno, ¿verdad? Entonces, si tú oras por es que es como que estuvieras orando por tu otra mitad, ¿verdad? O sea, para que ese complemento, o sea, para que Dios haga la obra. Miren aquí, Zulema preguntó, dice, y tengo otra pregunta sobre casados. Y la esposa es maltratada verbalmente. Hasta donde tengo entendido, no es creyente. Mira, ella es creyente, la señora es creyente, la esposa es creyente, siendo casados y los dos no creyentes y la mujer recibe maltrato. Ok, no, no son creyentes. Mira, yo creo que tendrías, si tú conoces a la señora, pues tú le tendrías que hablar de Dios. Es que acuérdate que obviamente es falta de Dios lo que tienen ahí. O sea, no está ni ella ni él. O sea, no conocen a Dios. Y obviamente es que acuérdate que heridas todos tenemos, o sea, heridas, todas las personas tenemos más de alguna herida. Unos hemos sabido sanarlas, o sea, Dios nos ha sanado, hemos sabido el daño que hacen esas heridas de niños o de incluso hasta de adultos, y hemos ido con Dios, hemos tenido esa bendición de que Dios nos sane, ¿verdad? Pero hay mucho, o sea, la mayoría de la gente está quebrada allá afuera. Entonces, te metes con un quebrado, o sea, tú quebrada y el otro quebrado, tratando de llevar o sea, de unirse, de criar hijos, o sea, hay mucha herida. Acuérdate que una persona herida hiere, ¿verdad? Entonces, pues si tú tienes o sea, la conoces a ella, pues empiézale a hablar de Jesús. O sea, mira, Dios no nos pone a alguien por casualidad, Dios nos pone a las personas porque necesita que tú ores por esa persona, necesita que tú ores por esa familia, y por eso es que te la puso a ti. Entonces, a orar, o sea, a orar y dile a ella, mira, yo estoy orando por ti y empiézale a mandar versos bíblicos donde digan que Dios la ama, porque lamentablemente lo que puede tener ella es mucho dolor y se siente que tiene mucha falta de amor. Bye, bye, bendiciones. eh, Se siente con mucha falta de amor, se siente vacía, se siente sola y por eso es que ella cree o piensa que nadie más la va a amar y está con alguien que la maltrata, ¿verdad? Entonces, obviamente ella también puede haber tenido abuso de niña
o alguien, o pues su mamá o su papá la maltrataba también verbalmente y ella cree que así es la forma de vivir, ¿verdad? Que eso es un matrimonio, o vio el maltrato de su padre contra su madre y cree que así es el matrimonio, que así es la forma de ser, ¿verdad? Que eso es normal. Entonces, tú tienes que orar por ella, venir y de rodillas pedirle a Dios por ella, mandarle a ella versos bíblicos, ver de la forma en que ella conozca al Señor, o sea, que conozca a Dios para que ella pueda tener esa salvación y por medio de ella el esposo también sea salvo. Pero como te digo, Dios no se equivoca y si están en tu vida por algo, si tú los conoces y son cercanos y mira, eh, tal vez te va a rechazar, tal vez te va a decir que no, pero tú sigue intentando y no te lo tomes personal porque no es a ti a la que está rechazando, es a Dios. Pero a veces rechaza, pues ese mismo rechazo puede ser porque dirá, bueno, o sea, ¿y dónde está Dios cuando me están gritando, cuando me está pasando lo que me está pasando, ¿verdad? Pero ahí es donde tú tienes que orar por ella y que haya esa revelación de Dios, ¿verdad? Que ella conozca y que le entregue su vida a Jesús y tú dile, o sea... Dios no te creó con este propósito, que tú sufras, que tú estés mal todo el tiempo. Él quiere que tú seas salva, Él quiere que darte libertad, Él quiere que tú vivas una vida en paz, ¿verdad? Pero eso solo lo da el Señor. Entonces, orando, orar por ella y que en tu oración que ora para que Dios toque su corazón, ora para que Dios te ilumine a ti en qué versículo, porque mira, muchas veces no sé si les ha pasado y tal vez yo creo que así es como viene mucha gente al Señor, ¿verdad? O sea, un versículo al tiempo que es puede hacer milagros, o sea, acuérdense que la palabra nunca regresa vacía, ¿verdad? Y es como espada de dos filos que llega hasta el tuétano, entonces tal vez Dios te va a poner un versículo que diga o que lo que ella necesita o lo que ella está pasando en ese tiempo, ¿verdad? Y para ella va a tener rema. Y acuérdate que así es como Dios empieza a trabajar en las personas, pero poquito a poquito, ¿verdad? Y no dejes de orar y como te digo, hay mucho dolor en el mundo, ¿verdad? Y nosotras, esa es nuestro llamado, ¿verdad? Nuestra misión, orar, hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Traer más gente al reino de Dios, traer más hijos otra vez al- a las, o sea, a las ovejas perdidas, ¿verdad? Ser instrumento de Dios, ser instrumento para hablar una palabra, para decir, para levantar al caído y como te digo, ella tiene mucha necesidad de sentirse amada. Y qué bonito que tú puedas ser esa mujer que como hija de Dios está resplandeciendo su rostro, Jesús sobre ti, ¿verdad? Y que ella pueda ver a Jesús contigo. Pero sí. Dios, y como te digo, todo lo que hagas, pídele ayuda al Señor. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte a ti y está a tu disposición para que tú hagas, decirte qué necesitas, o sea, como te digo, qué verso le digo, cómo le hablo. Y ten eso, o sea, empieza de a poquito. Si Dios va a hacer la obra, vas a ver. Dios es milagroso y Dios es todopoderoso, Dios lo va a hacer. Muchas gracias, mucho que aprender y Dios me use como su vaso útil. Amén, amén. Así va a ser. Bueno, entonces espero que haya sido de bendición. Un abrazo. Se les quiere mucho y nos vemos. El otro lunes tenemos taller, ahí se acuerdan. Vamos a estar con Griselda, nos va a
a dar como muéstrenles a sus amigas, a sus amistades, a las mamás que tengan mamás con hijos chiquitos, cómo darnos cuenta de cuando está habiendo un abuso sexual, qué focos podemos darnos cuenta, por qué pueden pasar esos abusos, como madres, cómo podemos evitar que eso pase. Y cosas que los niños empiezan a hacer o síntomas que antes no tenían, que pueden ser como eso, ¿verdad? Que nos están diciendo que hay un abuso. Entonces, em, estén pendientes porque va a ser a la misma hora. Creo que va a ser una hora después de lo que empezó este estudio, así que estén pendientes. Ahí está, voy a estar compartiendo por mis redes y también por ahí, por el chat también, compartan como les digo, a sus amistades, a mujeres que tengan niños pequeños, porque es importante, ¿verdad? O sea, como madres tenemos que estar como centinelas y atalayas, ¿verdad? Viendo que el enemigo no moleste a nuestros hijos y esa es una forma muy usada por el enemigo para lastimar a los niños, ¿verdad? El abuso sexual, el abuso verbal, el abuso físico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotras como madres evitar eso? A ti, gracias por conectarte, qué bonito tenerte y de verdad nos gozamos de conocerte y pues aquí tienes hermanas en Cristo que estamos acá para ayudarnos, ¿verdad? Mutuamente cuando necesites una oración, cuando necesites algo, pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, un gusto de conocerte, un abrazo, bendiciones y Dios me las cuide, me las guarde siempre. Las quiero mucho. Bye bye. Bendiciones. Bye Rosita, bye Sofi, bye Carlita. Adiós. Un abrazo, cuídense. Bendiciones.